Toda la ciudad de Nashville parecía sumida en una neblina de consternación cuando la noticia sobre Brandon Blackstock se difundió por todas partes. El hombre que un día había caminado de la mano de Kelly Clarkson en el matrimonio y que llegó a ser una figura de gran influencia para numerosas estrellas de primer nivel, abandonó este mundo a los 48 años. No fue solo un manager con talento, sino también el padre de 2 hijos a quienes Kelly siempre consideró el tesoro más frágil de su vida. Y ahora, a los 48 años, su historia se cerraba un punto final cargado de peso en el corazón de todos los que alguna vez le conocieron. Su familia, en un comunicado sereno pero lleno de dolor, relató que Brandon había luchado con valentía contra el cáncer durante más de 3 años. Partió en paz envuelto en los brazos de sus seres queridos, como si todo el sufrimiento se hubiera desvanecido para dar paso a la calma definitiva. Pero el verdadero impacto no residía en el instante de la pérdida, sino en la ceremonia conmemorativa organizada con tanto hermetismo que el público jamás supo qué había sucedido allí dentro. La lista de invitados, mantenida en el más absoluto secreto, se filtró de forma inesperada, provocando un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Se susurraba acerca de miradas cruzadas en silencio a sentimientos indescifrables y despedidas tan discretas que apenas las escuchaba la persona de al lado. ¿Qué se escondía tras aquellas puertas cerradas? La pregunta convirtió de inmediato la historia en el centro de atención del entretenimiento estadounidense. Brandon ya había dejado una huella profunda en la industria al gestionar a estrellas como la propia Kelly Clarkson o Blake Shelton, ambos entrenadores enfrentados en el escenario de The Voice. Y entonces, en la mañana del 7 de agosto de 2025, la noticia se confirmó. Brandon Blackstock había fallecido a los 48 años. Su familia corroboró la información a los medios, precisando claramente que la causa era un melanoma, la enfermedad contra la que había librado una batalla silenciosa durante más de 3 años. En el comunicado, subrayaron que se fue rodeado por el cariño de su familia y de sus amigos más cercanos, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La noticia hizo que Kelly Clarkson cancelara de inmediato el resto de sus actuaciones en Las Vegas. Lo expresó con sencillez, pero con un peso inmenso: necesitaba estar al lado de sus hijos. Apenas unas horas después, la atención se centró en la ceremonia secreta, un acto con un nivel de seguridad tan estricto que prácticamente no se filtró ninguna imagen ni sonido. Según fuentes en Nashville, la escala del evento fue tan reducida que solo quienes recibieron invitación directa pudieron cruzar la puerta. No hubo periodistas presentes y la lista de invitados se revisó al detalle. Sin embargo, precisamente aquel muro de silencio convirtió cualquier filtración en una noticia viral. Una fuente cercana contó a People que entre los asistentes se encontraban incluso rostros que en el pasado habían chocado con Brandon. En particular, la presencia de Reba McEntire, antigua madrastra de Brandon, sorprendió a muchos. Aunque se había divorciado de su padre, Narvel Blackstock, en 2015, la relación cercana entre ella y Brandon nunca se rompió. Y también apareció discretamente un artista famoso que en su día había demandado a Brandon por una disputa contractual de varios millones de dólares. Según TMZ, el momento que congeló el ambiente fue cuando 2 figuras que habían mantenido un duro enfrentamiento en el mundo del espectáculo, un antiguo socio y un rival directo, se colocaron juntos frente al ataúd. Kelly Clarkson también estuvo allí con una presencia tan silenciosa que resultaba sobrecogedora. Según las fuentes, se acercó, depositó un sobre negro sobre el féretro y se marchó sin pronunciar palabra. El contenido jamás fue revelado, quedando como un secreto que quizás solo Brandon conoció. Poco después, la solemnidad se vio alterada cuando un invitado fue expulsado por los agentes de seguridad al intentar grabar con su teléfono. El incidente se difundió rápidamente en redes sociales, reflejando la tensión latente del acto. En el instante más conmovedor, un miembro de la familia leyó el mensaje que Brandon había dejado para sus hijos: que vivieran con pasión y que jamás temieran al fracaso. Aquellas palabras arrancaron lágrimas a muchos de los presentes. La familia compartió también una pequeña pero preciosa alegría. Pocos días antes de morir, Brandon supo que iba a convertirse en abuelo. Una noticia luminosa en medio de la tormenta de la pérdida.
el hijo de Reba McEntire y Narvel Blackstock, publicó en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su hermanastro, quien había luchado con valentía durante 3 años. Fuera del recinto, pese a las fuertes restricciones, periodistas y admiradores se congregaron. En redes sociales, la etiqueta #Brandon Blackstock escaló rápidamente hasta situarse entre las principales tendencias del país. Numerosos colegas y artistas expresaron sus condolencias mencionando la batalla silenciosa que el público desconocía. Un periodista de Rolling Stone señaló que no se trataba únicamente de la despedida de un hombre que había trabajado entre bastidores, sino también de un raro instante en el que viejas fracturas se cerraban temporalmente para honrar a un ausente. Aunque la familia intentó mantener el secreto de cada detalle, las piezas de información que se filtraron bastaron para demostrar que no era un funeral cualquiera. Tras la solemnidad y las sorpresas se hallaba la historia de una lucha incansable. En el año 2022, justo después de concluir su mediático divorcio con Kelly Clarkson, Brandon recibió el diagnóstico de melanoma, un cáncer de piel de rápida y devastadora metástasis si no se detecta a tiempo. Según People, comenzó a recibir tratamiento en silencio, compartiendo su situación solo con unos pocos familiares y algunos miembros del equipo de Kelly. Durante más de 3 años y medio, mantuvo en secreto su enfermedad. Ni siquiera compañeros de trabajo de muchos años llegaron a saberlo. Una fuente en Nashville relató que pese a la enfermedad, siguió supervisando algunos pequeños proyectos musicales y tareas relacionadas con la familia, aunque se mantuvo alejado por completo de los actos públicos. Quizá esa fue su manera de preservar la dignidad y la intimidad hasta el mismo final. A comienzos de 2025, los signos de deterioro físico en Brandon se hicieron evidentes. Kelly Clarkson, que entonces se encontraba grabando la nueva temporada de su programa de entrevistas, anunció de forma repentina una pausa indefinida en las grabaciones para dedicar tiempo a la familia. No especificó el motivo, lo que hizo que muchos espectadores empezaran a hacerse preguntas. En marzo de 2025, Brandon hizo una aparición poco frecuente en el Houston Rodeo junto a sus hijos y algunos miembros de la familia. Las fotografías desde las gradas mostraban que estaba mucho más delgado que antes, pero aún así se esforzaba por sonreír al conversar con conocidos. Esta fue una de las últimas veces que el público vio a Brandon antes de que su salud empeorara rápidamente. Desde julio hasta principios de agosto de 2025, su estado se deterioró de manera significativa. Según una fuente de Entertainment Tonight, los médicos recomendaron a Brandon descansar por completo y permanecer cerca de su familia. El 6 de agosto, Kelly decidió posponer todos los conciertos en Las Vegas, un gesto poco habitual para una estrella en el punto más alto de su carrera, con el fin de estar junto a sus hijos y Brandon en ese momento crucial. La mañana del 7 de agosto de 2025, en una finca privada en Montana, Brandon Blackstock exhaló su último aliento en brazos de sus seres queridos. La declaración de la familia describió que partió en paz, acompañado de las personas a las que más quería. Kelly compartió después unas breves palabras. En este momento necesito estar plenamente presente con mis hijos, reafirmando la prioridad absoluta que concede a la familia en este período de duelo. La comunidad de la música country y pop expresó rápidamente sus condolencias. Blake Shelton, quien había trabajado durante muchos años con Brandon como su representante, declaró que era un hombre íntegro que siempre ponía a la familia en primer lugar. El grupo Rascal Flatts, que había compartido con Brandon numerosas giras de gran envergadura, publicó fotografías de los bastidores junto con un mensaje: «Gracias por todo lo que has aportado a la música y a la amistad». Los últimos meses de vida de Brandon no solo fueron una dura batalla física, sino también la expresión de su firme decisión de proteger a la familia de la atención mediática, aunque eso significara sufrir en silencio. Esta discreción le valió un respeto especial por parte de colegas y admiradores. Brandon Blackstock nació en 1976 en Fort Worth, Texas, hijo del veterano representante musical Narvel Blackstock y de Aliza Gail Ritter. Sus padres se divorciaron en 1988 y poco después, Narvel se volvió a casar con la célebre cantante Reba McEntire.
Aunque Riva y Narvel se divorciaron en 2015, ella mantuvo una estrecha relación con Brandon. Criado en un entorno ligado a una de las voces más influyentes de la música country y profundamente marcado por la labor de su padre como manager de artistas, Brandon ingresó pronto en el mundo del entretenimiento. Tras graduarse, se incorporó a Starstruck Entertainment, la empresa de representación fundada y dirigida por su padre. Fue un punto de inflexión que le permitió acumular experiencia rápidamente y tejer una amplia red de contactos en la industria. Como representante, Brandon trabajó directamente con muchos de los nombres más importantes de Nashville, desde Blake Shelton, Rascal Flatts, hasta algunos jóvenes talentos prometedores. No solo se le reconocía por su capacidad de mantener la posición de las estrellas, sino también por su visión a largo plazo a la hora de diseñar estrategias. Según fuentes del ámbito interno, Brandon Blackstock destacaba especialmente en el arte de la negociación, contratos de actuaciones valorados en varios millones de dólares, giras internacionales de gran formato que se ampliaban con un cálculo meticuloso hasta el último detalle. Para sus colegas, era alguien que lograba equilibrar dos factores aparentemente opuestos, la sensibilidad del arte y la realidad del comercio, alcanzando finalmente resultados óptimos para ambas partes. Con su visión aguda, Brandon no solo ayudaba a los artistas a mantener el brillo en los escenarios, sino que además expandía con habilidad sus marcas más allá de la música, desde contratos publicitarios, productos con sello propio, hasta proyectos de telerrealidad acogidos con entusiasmo por el público. En una entrevista, Kelly Clarkson llegó a afirmar sin rodeos: "No habría contratado a Brandon si no hubiera presenciado personalmente su talento en el trabajo". Una frase aparentemente sencilla que constituía la prueba más clara de la reputación que Brandon había forjado pacientemente a lo largo de los años. En el mundo artístico, era conocido por su discreción, pero también por su eficacia, una sombra silenciosa detrás de los focos que sin embargo decidía el rumbo de numerosos acuerdos importantes. Las giras de Blake Shelton entre 2010 y 2015, o las campañas de promoción de Rascal Flatts en Europa, llevaban el sello de Brandon en la organización. También era célebre por su habilidad en la gestión de crisis, especialmente en momentos en que los artistas enfrentaban problemas mediáticos, cuando una sola decisión equivocada podía dañar gravemente la imagen y los ingresos. Gracias a esas contribuciones constantes, Brandon se convirtió en uno de los representantes más fiables de Nashville. Más allá del trabajo, mantenía buenas relaciones personales con los artistas en gran medida, gracias a su estilo de comunicación directo pero diplomático. Brandon no dudaba en expresar su opinión, incluso si podía resultar controvertida, siempre que sirviera a los intereses a largo plazo de la carrera del artista que representaba. La combinación de su herencia familiar, la experiencia práctica y la visión estratégica dio forma a un Brandon Blackstock influyente en la industria de la música country. Sin embargo, justo cuando su carrera alcanzaba la cima, un acontecimiento personal alteró por completo su trayectoria. Su relación con Kelly Clarkson, la cantante que había ganado American Idol y se había convertido en una estrella mundial. No fue solo un suceso de carácter íntimo, sino un hecho con repercusiones profundas en su vida profesional. Desde ese instante, el nombre de Brandon dejó de limitarse a las historias de bastidores. Comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios de comunicación, saliendo de la discreción que hasta entonces había sido su elección. Su primer encuentro se produjo en 2006 durante un ensayo para la gala de los premios ACM, cuando Kelly se preparaba para su actuación y Brandon asistió acompañado de su padre Narvel Blackstock, en aquel momento representante de Reba McEntire. Ese primer contacto se limitó a un saludo cordial, pero pareció dejar una huella silenciosa en la memoria de Kelly. 6 años después, en un evento musical en Nashville, tuvieron por fin ocasión de conversar más tiempo. La afinidad en carácter y en ritmo de vida artística los conectó de inmediato, y en los primeros meses de 2012 iniciaron una relación sentimental. En pocas semanas, aquel vínculo creció con intensidad y profundidad. A finales de 2012, Brandon le pidió matrimonio a Kelly, y en octubre de 2013, ambos celebraron una boda íntima en una finca de Tennessee con la presencia de la familia y de sus amigos más cercanos. Aquella ceremonia
marcó un nuevo capítulo no solo en su vida personal, sino también en su trayectoria profesional. Durante el matrimonio, dieron la bienvenida a 2 hijos en común, River Rose y Remington Alexander. Brandon también tenía 2 hijos de una unión anterior, Savannah y Seth, y Kelly reconoció en más de una ocasión que ejercer de madrastra le aportó experiencias inestimables. Su familia fue a menudo descrita por los medios como la familia artística ideal, una fusión poco común entre éxito profesional y cohesión íntima. Y más allá de ser un marido, Brandon desempeñó el papel de estratega clave en la carrera de Kelly. Como representante, diseñó pasos audaces, la convenció para unirse a The Voice, negoció contratos de actuaciones de gran magnitud, amplió la cooperación con Norwegian Cruise Line y Wayfair, y consiguió que participara en los premios Billboard de la música. Estos proyectos no solo reforzaron la posición de Kelly como estrella tanto de la televisión como de la música, sino que además consolidaron el prestigio de Brandon en el sector de la representación artística en Nashville. El periodo comprendido entre 2013 y 2018 se considera la época dorada de ambos, una etapa en la que amor y carrera parecían fundirse en una misma dirección, alcanzando la cúspide. Kelly cosechaba premios televisivos, discos superventas y giras con todas las entradas agotadas. Brandon desde bastidores organizaba estrategias, gestionaba contratos y protegía la imagen de marca de su esposa frente a las tormentas mediáticas. La pareja aparecía de la mano en grandes eventos, encarnando la perfecta combinación de arte y negocio. En una entrevista, Kelly llegó a afirmar: «Brandon es el hombre. Nunca me habían querido de esta manera». Esta declaración, ampliamente citada, se convirtió en símbolo de su vínculo sólido, reforzando la imagen de un hogar feliz en medio de las turbulencias del mundo del espectáculo. Pero cuando todo parecía en su apogeo, surgieron las primeras grietas. La presión de las agendas sobrecargadas, la responsabilidad de criar a los hijos y las distintas formas de gestionar el trabajo fueron creando distancia entre ellos. Brandon, como manager, priorizaba la estrategia a largo plazo, mientras que Kelly, como artista, buscaba un equilibrio entre carrera y vida familiar. Al principio, esas diferencias se manifestaban en simples desacuerdos. Con el tiempo se convirtieron en la raíz de conflictos profundos. En público mantenían la fachada de una pareja feliz, pero en privado protagonizaban discusiones intensas. Muchos en la industria, mirando atrás, reconocieron que las señales de alarma estaban presentes desde hacía tiempo, aunque nadie imaginó que la relación acabaría así. En junio de 2020, Kelly Clarkson presentó oficialmente la demanda de divorcio de Brandon Blackstock, tras casi 7 años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. La noticia acaparó de inmediato la atención de los medios estadounidenses, ya que su imagen hasta entonces había estado asociada a la de una familia ejemplar. El proceso legal se prolongó casi 2 años, con múltiples vistas a puerta cerrada y filtraciones sobre disputas patrimoniales, custodia y condiciones financieras. En marzo de 2022, el divorcio quedó concluido. Según la sentencia, Kelly debía abonar a Brandon más de $1.300.000 como compensación única, además de una pensión conyugal de $115.000 mensuales hasta enero de 2024. Asimismo, se le ordenó pagar $45.000 al mes en concepto de manutención de los hijos en común, River Rose y Remington Alexander. Se trataba de una de las pensiones más elevadas registradas en divorcios de celebridades en Estados Unidos, reflejo de la magnitud del patrimonio y de los ingresos de ambas partes. Pero los litigios no terminaron ahí. En 2023, un juez de Los Ángeles ordenó a Brandon indemnizar a Kelly con más de $2.640.000. El motivo: haber infringido la ley de compañías de representación de talentos, que establece las normas de actuación de los representantes artísticos en California al negociar contratos reservados exclusivamente a agencias con licencia. Esta resolución fue interpretada como un golpe severo a la reputación profesional de Brandon, aunque él defendió siempre que sus acciones perseguían el beneficio de Kelly. En mayo de 2024, tras casi un año de conversaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial respecto a las comisiones y honorarios en disputa.
Los términos exactos no se hicieron públicos, pero juristas cercanos al caso lo consideraron un paso hacia el cierre definitivo de los conflictos legales y la prevención de enfrentamientos prolongados. Concluidos los trámites, Brandon optó por retirarse de la vida pública. Se instaló en un rancho de cientos de hectáreas en Montana, adquirido por aproximadamente $1.700.000 durante su matrimonio con Kelly. Aquella finca había sido objeto de litigio en el proceso de divorcio. Kelly quería venderla, mientras que Brandon insistía en conservarla como residencia y centro de actividades. Su vida en Montana durante los últimos años transcurrió prácticamente al margen del mundo del entretenimiento, centrada en competiciones de rodeo y en la cría de ganado. Aunque reservado, Brandon mantenía contacto frecuente con sus 4 hijos, tanto Savannah y Seth como River Rose y Remington Alexander. Amigos cercanos aseguraban que dedicaba gran parte de su tiempo a garantizarles estabilidad y apoyo económico, sobre todo a medida que su salud se debilitaba. En el momento de su fallecimiento, su patrimonio estaba valorado en varios millones de dólares. El conjunto incluía la propiedad en Montana, participaciones en Starstruck Entertainment, la compañía familiar fundada por Narvel Blackstock, inversiones privadas, equipamiento y activos vinculados al rodeo, así como valiosas colecciones. Según la documentación inicial, el total se repartiría a partes iguales entre sus 4 hijos, sin que Kelly Clarkson figurara como beneficiaria en cumplimiento de los acuerdos de divorcio previos que establecían una división patrimonial clara. No obstante, algunos expertos legales apuntaron que podrían surgir disputas. La razón parte de los bienes, incluido el rancho de Montana, y ciertos contratos musicales habían estado en el centro de la separación. Si terceros o familiares reclamaban derechos de propiedad, el reparto podría complicarse y alargarse. Por ahora, la familia no ha hecho comentarios al respecto. La muerte de Brandon Blackstock representa una mezcla de éxito, conflictos legales y heridas personales. Fue considerado en su día uno de los representantes musicales más respetados de Nashville, contribuyendo a forjar la carrera de destacados artistas. Sin embargo, el divorcio con Kelly Clarkson y las posteriores resoluciones judiciales marcaron un capítulo controvertido en su trayectoria. Brandon Blackstock cerró así su camino vital, pero la huella que dejó sigue viva en la industria country, desde contratos clave con Blake Shelton y Rascal Flatts, hasta proyectos de envergadura con Kelly Clarkson. Se le recuerda como un manager entregado y con visión estratégica. En el ámbito familiar, fue un padre que situó siempre a sus hijos en primer lugar, pero gran parte de su vida y de su legado aún suscita interrogantes. Algunos detalles han trascendido a través de los medios o de allegados, pero nadie se atreve a afirmar que se dispone de una imagen completa. La comunidad y los seguidores en Nashville continúan atentos, pues la historia trasciende la carrera profesional, refleja también vínculos personales, decisiones y enigmas aún sin resolver. Tal vez solo el tiempo y los relatos venideros puedan desvelar la verdad definitiva. Con los recientes acontecimientos, el legado de Brandon es a la vez motivo de orgullo y de incógnitas. Por eso su funeral privado se convirtió en foco de atención, y por eso nuevas informaciones siguen alimentando debates en el mundo del entretenimiento. Todo ello ha generado un interés notable y discusiones sin fin. Sin embargo, la verdad de quienes estuvieron implicados quizá nunca llegue a conocerse por completo. ¿Cuál cree usted que es la realidad tras bambalinas? Si la historia de Brandon Blackstock le ha aportado una visión más profunda del lado oculto de la industria musical y de las complejas relaciones tras los focos, no olvide darle me gusta y suscribirse para no perder los próximos vídeos. Active las notificaciones para recibir las últimas novedades sobre personajes y acontecimientos de interés público. Y no olvide dejar su comentario. En su opinión, ¿cuál es el mayor legado de Brandon, su estrategia como manager musical o el amor a su familia? Comparta su reflexión para continuar la conversación.